Seguramente te has preguntado cuál es el fenómeno especial que ocurre cuando comienza una clase de historia. Parece que el salón entrara en una suerte de triángulo de las Bermudas en el que el tiempo se detiene y todo lo que se aprende en él pareciera no tener importancia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos a acercarnos al aula a ver qué sucede. Las teorías educativas, en la década de los 70, formaron a los profesores para asumir la dinámica y la interacción dentro del aula de una manera particular. Es el caso de Jean Piaget, uno de los grandes teóricos más representativos de las teorías educativas de la década. Él asumía que el concepto fundamental o el producto final al que un profesor debía apuntar era el desarrollo del pensamiento formal. El pensamiento formal tenía que ver con la comprensión de conceptos, pero que tendía a expresarse generalmente de manera verbal. Luego, los teóricos que van a venir posteriores a Jean Piaget, como Azoulay, Vygotsky, pero en este caso Mario Carretero, planteará el concepto de lo que significa pensar históricamente. Cuando se piensa históricamente, para Mario Carretero, los conceptos, procesos y realidades estudiadas en la historia tienen una significabilidad en la vida del estudiante. Algunos profesores, desde esta perspectiva, asumieron que la estrategia didáctica para la administración de contenidos históricos era a través de largos relatos, extensos cuentos donde se relatara lo fundamental ocurrido en un específico tiempo histórico. Esto generaba en el estudiante y sigue generando dos posturas fundamentales. La primera, qué hermosos cuentos narra mi profesor en las clases de historia, qué hermoso habla. Y la segunda, qué fastidio como profesor de historia y los cuentos eternos que echa en cada clase. La segunda razón por la cual la historia no gusta son los textos. Los textos generalmente se convierten en una compilación eterna de los mismos discursos del profesor, pero por escrito. El problema entonces es cuando esta dependencia del texto hace que la dinámica del salón gire en torno a él. El texto nunca podrá sustituir al maestro ni convertirse en su muleta. Seguramente recordarás alguna clase de historia en la que el profesor decía: saquen el libro y ábranlo en la página 64 y respondan todas las preguntas. Así que no solamente tenemos el problema de la dependencia del texto, sino que muchas veces este está construido sin haber verificado rigurosamente la información que en ello se contiene. De esta manera, muchas veces el texto está escrito desde el especialista para otro especialista, para una especie de par intelectual, y no toma en cuenta que quien lo va a leer es el estudiante. Otro elemento importante que caracteriza la enseñanza de la historia y que podría explicar por qué no gusta es el énfasis que muchos profesores colocan en la memorización. Para ellos parece ser muy importante qué pasó, cuándo pasó y dónde pasó, dejando de lado por qué y cómo pasó. De esta manera se sacrifica una de las razones más importantes por las que se estudia la historia, que es su comprensión. De esta manera, las preguntas de un examen de historia pueden ser respondidas con el famoso Timarín de dos Piringüe, y parece que estamos en ¿Quién quiere ser millonario? Ahora pasemos a detenernos en una variable importante al momento de estudiar la historia. Esta variable es la ideología. No existe relato histórico ingenuo. Detrás de todo relato histórico hay una ideología. Quienes la escriben, la fragmentan, la estructuran en función de una comprensión específica de los hechos históricos, con lo cual no existe relato histórico que no tenga una ideología. Es una suerte de malla invisible que está dentro del texto y dentro del discurso histórico. Esto trae como consecuencia que muchas veces la historia que estudiamos no sea una historia equilibradamente repartida. Hay minorías invisibilizadas, minorías que sencillamente parecieran no haber tenido un papel importante dentro de la historia, y la historia se vuelve en una manera de maquillar a los actores que la llevan a cabo. Si nos detenemos ahora en cómo se nos evalúa, allí encontraríamos múltiples razones por las cuales la historia nos gusta. Y es que muchas veces tiene que ver con las estrategias de comprobación utilizadas por los maestros. Si las preguntas que nos hacen o las investigaciones que nos piden abordar aluden a qué ocurrió, dónde ocurrió o cuándo ocurrió,
Sencillamente cortaremos y pegaremos de Wikipedia o buscaremos en Internet la información. Y eso que estaremos investigando no tendrá ningún impacto en nuestra vida cotidiana. De esta manera, la evaluación tiene que poner en evidencia que la historia no es cíclica, que no es repetitiva, que no tiene carácter predictivo y que está en constante construcción. De esta manera, lo que abordamos se refresca de manera natural y tiene un significado en la vida de nuestros estudiantes. Por último, una de las razones por las cuales no gusta la historia tiene que ver con la utilidad del conocimiento que obtenemos al estudiarla. ¿Para qué estudiar algo que ocurrió hace tanto tiempo? ¿Para qué revisar un contenido que no tiene ningún impacto en nuestras vidas? Si necesitamos una información de índole histórica, sencillamente revisando algún dispositivo móvil o cualquier página web, podemos llegar a él. De esta manera, ¿para qué sirve la historia? Es una de las grandes preguntas a las que podemos deber responder. Si la respuesta que damos a esta pregunta es por cultura general, los dispositivos móviles nos podrán ayudar a encontrarla. Si se trata de lograr un conocimiento que podamos requerir en nuestras carreras, igualmente con cualquier herramienta tecnológica podemos acceder a él. El para qué sirve la historia tiene que poder ser respondido por quienes la estudiamos y la enseñamos, aludiendo a una función concreta en la vida cotidiana de las personas. Estoy segura que al terminar este curso encontrarás más de una razón para estudiar la historia.